Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, Oh, sí, señor. muy amables, gracias. Buenas noches. Les agradezco muchísimo por estar en este espacio. Un poco, digamos que en teoría separado de lo que ustedes están aprendiendo en este curso, pero pues la idea es que podamos echar un vistazo al tema del ambiental como algo que realmente incorpora cualquier, cualquier visión del mundo, ¿no? Cualquier tipo de estudio. Lo ambiental está permeando cualquier tipo de conocimiento humano, desde las matemáticas, en la apariencia que no parece, hasta las mismas artes. Entonces, pues, qué bonito estar con ustedes acá. Estoy invitado por aula para poderlos acompañar y, pues, digamos que permear de una manera ambiental el curso que ustedes están recibiendo. Vamos acá, les voy a compartir unas diapositivas. Mucho pena con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver si logro poner la presentación. Pues se escucha pasito. Sí, señor. ¿Ven la presentación? Vale, gracias. Estábamos hablando el día de ayer acerca de la crisis ambiental que se estaba convirtiendo en una crisis de orden civilizatorio, ¿no? El peligro de que la civilización occidental colapse. Pero bueno, quería mostrarles el día de hoy para poder entrar en calor y hablar un poco acerca de los impactos ambientales y muy brevemente acerca de la legislación, las causas potenciales, ¿no? que están detrás de la crisis y que de pronto son enmascaradas por el cliché del cambio climático. Por ejemplo, esto
que compete mucho al ejercicio de la ingeniería y tiene que ver con la expansión y suburbanización a costa de buenas tierras de cultivo y áreas naturales, la expansión de las zonas urbanas, pero también la expansión de los cultivos a gran escala. La expansión de las zonas urbanas es algo que nos afecta en países en vías de desarrollo como Colombia, a gran escala, porque las ciudades tienden a crecer más y más. Cada día percibimos que los proyectos de vivienda se ubican hacia el exterior de las ciudades, lo que llamamos las periferias. ¿Por qué razón sucede este fenómeno? Bueno, porque estas tierras, al estar alejadas de de los centros de negocios, donde la gente está trabajando, tienen un costo un poco más bajo. Y además, si estas tierras están cerca a los ríos, por ejemplo el río Bogotá, Profe, pues, discúlpeme, lo interrumpo. Se señor, está escuchando muy bajito. a ver, ya. ¿Me escucha mejor? Continúa igual. A ver, denme un segundo a ver si puedo arreglar el... Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan mejor o...? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, ahí se escucha bien, profe. Sí, ahí ya Ahí escuchamos. ya lo estamos escuchando, profe. Sí, señor. Ah, vale. Gracias, ya me estaba preocupando un poco. Ahora sí voy a tratar de compartir la diapositiva. Lo que pasa es que acá en, en, en Teams, digo, en Meets, no me está dejando compartir lo que necesito de una. Bueno, si ven esta diapositiva que dice desafío de la crisis. Sí, señor. Ah, bueno, vale. Entonces les estaba hablando acerca de los motores de cambio generados especialmente por las actividades de ingeniería. Uno de esos que les estaba explicando tiene que ver con el cambio del uso del suelo. Así se conoce a este impacto generado justamente por las actividades de ingeniería, asociado especialmente a la expansión urbana, porque hay otros cambios del uso del suelo, por ejemplo, los causados por las actividades agrícolas y las ganaderas, que por supuesto no vamos a tocar en este curso. La suburbanización de áreas que naturalmente son zonas de vocación para cultivos o para bosques es un problema muy grave en el mundo. De hecho, se estima que es la mayor causa de pérdida de biodiversidad en el planeta. ¿Recuerdan la clase de ayer que hablábamos que estamos en el sexto periodo de extinción de animales y de plantas? Bueno, pues esta es una de las mayores causas. Fíjense un poco en el modelo de crecimiento de ciudades como Bogotá. La tendencia es expandirse hacia sus fronteras, hacia sus límites. Nos seguimos expandiendo hacia Mosquera, nos seguimos expandiendo hacia Soacha, nos expandemos hacia el norte. De una manera u otra, digamos que la discusión de la reserva Thomas van der Kamen evitó que se siguiera construyendo un poco hacia el norte, pero igual se va a hacer el proyecto del lago de Torca y otros más que están alrededor. El fenómeno es de crecimiento hacia los costados. Y entonces, ¿qué estamos ocasionando? Estamos utilizando tierras de vocación de servicios ecosistémicos, o sea, que nos proporcionan vida, que nos proporcionan agua, alimentos, para cambiarlas por usos urbanos. Es un fenómeno que, como les acabo de decir, seguirá manifestándose en ciudades como Bogotá. ¿Cuál es la tendencia mundial? Bueno, en países europeos, no en Estados Unidos, por supuesto, porque nosotros tenemos una tendencia de crecimiento similar en relación a ciudades en Estados Unidos. En Europa lo que se está haciendo es densificar las ciudades, creciendo en altura. Entonces, en la medida que la gente tenga las posibilidades de llegar a sus puntos de trabajo a través de bicicletas o otros medios alternativos, o caminando inclusive, pues entonces habrá una menor emisión de gases de efecto invernadero. Me imagino que ustedes ya saben que el mayor motor de emisiones en el mundo justamente son los motores de combustión interna, o sea, los automóviles. Son los culpables de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, que son potencialmente causantes de lo que conocemos como el efecto invernadero. Aproximadamente, dice la ONU, en un 55%. La otra mitad la proporcionan las vacas a través del metano. Son las dos actividades humanas que, digamos, en términos generales, calientan el planeta. Pero bueno, tenemos otro desafío que tiene que ver con el uso de enormes cantidades de energía. El día de ayer les hablaba algo de eso, ¿no? Las hidroeléctricas, por ejemplo, se necesitan más y más y habrá muchos más proyectos de hidroeléctricas en Colombia, con todos los desafíos que tienen que ver con el tema de los impactos ambientales. Miren ustedes esa fotografía satelital. Europa prácticamente iluminada, es casi que un bombillo. Y en la medida que aparezcan más necesidades que requieran energía eléctrica, pues entonces habrá una demanda creciente con los impactos ambientales que, como les digo, se van a seguir manifestando en la medida que necesitemos conectarnos a esa toma de corriente con más y más aparatos, o que necesitemos fabricar más concreto, o que requiramos más energía para procesos industriales en el mundo.
Acá tenemos algunas de las reacciones colectivas en relación a los modelos tecnológicos que se han propuesto, los más comunes, y que ustedes seguramente habrán escuchado especialmente en esta época electoral, ¿no? Pre, eh, Preelectoral, donde los candidatos están haciendo uso deliberado de cada una de estas soluciones. Las energías renovables, ni qué decir, cada uno adjudica la posibilidad de implementar esto y lo llaman transición energética, ¿no? El reciclaje, que es muy común en todo lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo prácticamente hay una política relacionada con el reciclaje. El CO2, que tiene que ver con la economía de ciclos cerrados, de la cuna a la cuna, le llaman en otros lugares, y tiene que ver también con la reutilización de residuos en la construcción, en la industria de construcción. Se está imponiendo en algunos países, especialmente desarrollados, el reuso de materiales y quizás también la posibilidad de construir estructuras que se desarmen. También se está contemplando de esa manera, porque recuerdan el dato del día de ayer, la mitad de los residuos que se generan en las ciudades, los residuos sólidos, provienen de las demoliciones. Entonces, hay una preocupación creciente y hay investigaciones que le apuntan a reusar estos residuos de demolición. También tenemos la promoción de los modos alternativos de transporte, que les comentaba hace un rato. La intención es pues que la gente se baje del automóvil. Esa es la intención de los modos alternativos. Caminar y montar bicicleta, pero pensemos un poco, por ejemplo, en la infraestructura de las ciclorrutas en Bogotá. Prácticamente son una forma de alejar a la gente de la bicicleta, porque la forma como están construidas, los diseños, no son los más apropiados en la mayoría de casos para promover el uso de la bicicleta. La gente prefiere bajarse a la vía y montar en la vía con los carros, compartiendo con el tráfico sus bicicletas de muchas maneras. Lo ideal sería que las usaran, ¿no es cierto?, las ciclorutas, pero pues por muchas razones nos vemos abocados a hacer a hacer lo que no es debido, entre comillas. Esto de las ciclorrutas es un tema serio y digamos que las aproximaciones a soluciones que inviten al uso de la bicicleta en Bogotá han estado más acertadas en la carrera 11, en la avenida, en la carrera 50, en todas las ciclorrutas en las que las bicicletas están en el mismo, en el mismo carril que los automóviles. Se comparten carriles, claro, separadas, por supuesto, pero ese modelo es, digamos que, un modelo más cercano a la posibilidad de que las personas se transporten en las bicicletas. La de la carrera séptima, por ejemplo, no sé si ustedes las han visto, la han visto esa ciclorruta. Es un modelo ejemplar de cómo se puede motivar el uso de la bicicleta. Contentan las personas que les gusta, por ejemplo, viajar con los carros, pero en un carril exclusivo. Fabuloso, eso es un modelo interesante y además otra cosa interesante detrás de este modelo es que al final le está quitando terreno al carro y para algunos parece descabellado, ¿no? Porque tengo mi automóvil y tengo que soportar esos trancones porque la vía se angostó, pero realmente ese es el objetivo. El objetivo de esas ciclorrutas es incomodar, de tal manera que la gente deje de usar esas vías con sus automóviles o que se baje del automóvil. Lamentablemente, en la cuarta tecnología que ustedes ven acá, en las mejoras al transporte público, pues en ciudades como Bogotá no hay mucha alternativa. La gente, en vez de subirse al transporte público, que ha sido mejorado porque ese sistema antiguo de la guerra del centavo fue reemplazado por el sistema Transmilenio, pues esas mejoras no han conseguido su objetivo. La gente se sale, compra su moto y están comprando vehículos. Durante la pandemia, la cantidad de vehículos nuevos y usados vendidos en el mercado aumentó de una manera que no se había visto durante muchos años. En pandemia, imagínense ustedes. 2 años de ventas exitosas de automóviles y ahora el mercado del usado
está casi que reposicionándose. Entonces, el transporte público en la ciudad no ha logrado su cometido, que es bajar a las personas del automóvil para que usen ese transporte público. Múltiples fallas que ustedes pueden ya imaginarse y quizás las han estudiado porque de pronto algunos de ustedes han trabajado con el sistema de transporte masivo en la ciudad. También tenemos la agricultura orgánica, algo muy importante porque hablamos del rediseño de las áreas urbanas. La agricultura orgánica permite tener los alimentos ahí mismo en las ciudades y generar oportunidades de empleo. Pero pues no existe un plan de ordenamiento territorial que le apunte a la masificación de esta agricultura orgánica. Fíjense ustedes, diseño de áreas urbanas, o sea, esto le compete al plan de ordenamiento territorial. Ya se han hecho algunos esfuerzos que apuntan hacia eso, de tal manera que si algún proyecto de vivienda nuevo que quiera construir en la ciudad quiera cumplir ciertos requisitos, estaría incluyendo también el diseño o la posibilidad de tener áreas exclusivas para la agricultura orgánica. Agricultura, pues por supuesto que está libre de cualquier fertilizante, cualquier elemento químico que ayude a crecer o eliminar plagas en esos cultivos. También tenemos otra tecnología en boga, que es justamente el diseño con la naturaleza o lo que comúnmente se conoce como biomimesis, muy común entre los arquitectos, más que entre la ingeniería civil, imitar la naturaleza respecto a su funcionalidad y especialmente en algo, el ahorro de energía que nos enseñan los ecosistemas. Prácticamente toda la naturaleza se recicla, por ejemplo. Entonces venimos copiando la naturaleza, lamentablemente la hacemos de una manera imperfecta. La naturaleza nos lleva miles de años luz. También tenemos otra tecnología conocida como el ecosaneamiento. Y esto también está ligado a los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Hacen parte complementaria, pero a una escala un poco más pequeña. Yo creo que para algunos de ustedes los sistemas urbanos de drenaje sostenible o SUDS no son extraños. Es más, parte de la legislación obliga, especialmente en la construcción de vías, a implementar los sistemas urbanos de, de drenaje sostenible. Lo conozco de primera mano, por ejemplo, en las obras del IDU, ¿no? Estas vías nuevas en Bogotá tienen que implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero se queda corto, porque los sistemas urbanos son sistemas, o sea, deben involucrar más mecanismos que le apunten a un objetivo común, que es justamente recuperar el ciclo hidrológico al interior de las ciudades, deteriorados justamente por el exceso de concreto y pavimento, que vuelven impermeables los suelos y limitan la captura de agua y la recarga de los acuíferos subterráneos. Qué bella era esa Bogotá del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la gente cavaba un pozo y obtenía agua potable. Eso prácticamente ya no es posible. Y si la obtienen, en los antiguos pozos que quedan hacia el occidente de Bogotá, el agua está contaminada, porque el agua que penetra el suelo y recarga los acuíferos, pues también está recogiendo toda la basura y todos los químicos que están sobre la superficie de la ciudad. Esto del ecosaneamiento en Colombia se practica a una escala menor en las fincas, por obligación. A veces los campesinos necesitan aplicar estas tecnologías y no, entonces estamos hablando de que no derivan de un conocimiento científico en sí, sino de la practicidad del día a día, de la necesidad de tener agua potable con recursos muy limitados. Los techos verdes seguramente también los han escuchado muchísimo y la legislación colombiana habla de recomendaciones de implementación de techos verdes. No hay una obligatoriedad en su implementación. Se les recomienda a las construcciones implementarlos, pero también tienen desafíos muy grandes desde el punto de vista tecnológico, especialmente con la impermeabilización de las cubiertas, el peso mismo de los techos verdes y quizás otros desafíos de ingeniería que ustedes conocen mejor que yo. Los parques urbanos. Parques urbanos. Bueno, Bogotá es una ciudad que carece en absoluto
no en absoluto, perdón, que carece de parques urbanos. Pensando en el índice o el promedio mundial, ¿no? Se dice que una ciudad debería tener al menos 8 árboles por persona y Bogotá está muy por debajo de ese promedio. ¿Dónde se concentran esos árboles? Bueno, en los parques urbanos. Los desafíos de una ciudad que crece en concreto limitan efectivamente la posibilidad de hacer grandes parques urbanos y mucho menos reservas, por supuesto. Se requiere, o la política nacional, en la medida que está solucionando, tratando de solucionar el problema de vivienda para millones de personas, pues está enfocada en el crecimiento de las zonas urbanas. Y en la medida que está creciendo las zonas urbanas, se olvida de la necesidad de esos parques urbanos. En ocasiones las constructoras, por vender más y por utilizar o sacar provecho de la mayor cantidad de metros cuadrados disponibles, no, no hacen uso de estas zonas verdes o no las implementan mejor dentro de sus proyectos de viviendas. Las huertas urbanas. La huerta urbana es un modelo que se ha venido replicando desde hace mucho tiempo, por lo menos hace 40 años. Las huertas urbanas también son una solución práctica, hablando igual que la agricultura orgánica, ¿no? Las huertas urbanas es un modelo de agricultura orgánica que proporciona posibilidades de empleo a muchas personas y algo mejor, tener los alimentos de manera local, donde no haya desplazamiento de automóviles o camiones por largas distancias que traigan alimentos. Ustedes saben muy bien que la canasta familiar depende del costo de la gasolina. Eso no es un secreto para nadie. En la medida que se evite el uso del combustible para poder distribuir los alimentos, obviamente tendrán como beneficio una rebaja en su costo. ¿No? En este momento histórico en el que los alimentos están tan caros, ¿por qué no hay una política clara en el país, en las ciudades, para promover las huertas urbanas? Igual que los techos verdes, existen recomendaciones, está integrado dentro de esa política, inclusive dentro del plan de ordenamiento territorial, pero pues no hay voluntad política para llevar del papel a la práctica la implementación de las huertas urbanas y todo el beneficio que traen en las ciudades. Los invernaderos, pero los invernaderos en el interior de la ciudad. Lo que yo les estoy mostrando acá a ustedes es, está relacionado con tecnologías que se pueden hacer a escala pequeña, o sea, a la escala en la que ustedes trabajan, en sus diseños. Todo lo que ustedes ven acá, en pequeña escala. Imagínense ustedes la posibilidad de integrar invernaderos en proyectos de vivienda para todos aquellos productos que son de tierras más cálidas y que necesitan de condiciones especiales de temperatura y humedad. Bueno, eso se puede recrear en un proyecto de vivienda. Las huertas urbanas solamente nos permiten alimentos que estén asociados a tierras frías, si las huertas urbanas están implementadas en la ciudad, pero un invernadero puede aumentar la producción agrícola al interior de las ciudades, evitando el desplazamiento desde el campo, con los grandes costos, como les acabo de mencionar, asociados al transporte de los alimentos. Fíjense que también tenemos, y justamente apropiado al tema de la legislación ambiental, todas las reacciones políticas y los cambios que se han venido suscitando desde que el problema empezó a crecer de manera exacerbada, ¿no? Les decía la clase pasada, la Tierra es un planeta enfermo que está presentando diferentes síntomas y cada vez que ha aumentado esa intensidad de los síntomas, las reacciones políticas no se han dado a esperar. Por ejemplo, acá en el Club de Roma del año 72 se presentó el primer informe relacionado con las posibles causas del problema ambiental. Entonces ahí hablaba los límites del crecimiento, tanto del crecimiento poblacional como del crecimiento económico, ¿no? Porque es la primera crítica en este informe del Club de Roma al crecimiento económico como se percibe en el mundo.
No tengo tiempo, por supuesto, y no es ámbito de esta clase hablarles de esa discusión, pero sí les puedo decir que durante estos 50 años de lucha ambiental, lo que más se ha controvertido es justamente el modelo de desarrollo y crecimiento económico de las naciones. También tenemos las cumbres ambientales planetarias, algunas de ellas muy famosas. La primera en el año 72, la más famosa de todas, que es la cumbre de Río de Janeiro del año 92. Hace poco, en el año 2015, también hubo una cumbre muy importante, la de París, donde emergieron los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y si no estoy mal, hace un año aproximadamente tuvo lugar la última cumbre climática en Madrid. Y, y en Escocia creo que hubo otra. Pero bueno, lo interesante de estas cumbres planetarias, ambientales, es que se reúnen casi todos los países del planeta, porque son motivadas por la ONU. O sea, en teoría, llegan todos los países y firman acuerdos para mejorar las condiciones ambientales del planeta. Ahora, que el cumplimiento se dé al interior de cada nación, eso ya depende de cada país. Pero se están haciendo esfuerzos. Aparecen por primera vez los Objetivos del Desarrollo del Milenio en el año 2000 y por último los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se conocen también como la Agenda 2030 y que fueron firmados en Nueva York en el año 2015 en una ceremonia en la que fue famoso porque estuvo el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Estos son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Me imagino que algunos de ustedes los conocen. Colombia tiene una agenda que está orientada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, los COMPES, del cual depende el dinero de prácticamente todas las cosas que se ejecutan en Colombia en todos los temas, educación, salud, infraestructura, están atados a los objetivos del desarrollo sostenible. Es un compromiso mundial. Cuando se habla de Agenda 2030, se está diciendo que los países firmaron que todas estas cosas que están acá se deben cumplir al año 2030. La mala noticia es que ya están saliendo a decir que es imposible y que toca ampliar la agenda en el sentido que muchas de estas cosas, por lo menos en 15 o 20 años, no se van a poder conseguir. Yo los invito a ustedes, leámoslos de manera, digamos que deliberada, no adentrando tanto en los objetivos, para que razonen un poco acerca de las posibilidades de cumplimiento de estos objetivos. Y además pensemos en algo. Objetivos del desarrollo sostenible orientados a mejorar la calidad ambiental del planeta. Interesante pensar en que mejorar la calidad ambiental del planeta depende de poner fin a la pobreza, o disminuir el hambre, o proporcionar salud y bienestar a todas las personas, brindar educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la paz y la justicia, las alianzas para lograr los objetivos. Miren ustedes que en el pasado, cuando se hablaba del tema ambiental y aprovechando la definición que tratamos en la clase de ayer, solo se hablaba de la naturaleza, o sea, de la vida submarina y la vida de los ecosistemas. Y claro, también del agua limpia y de la energía asequible y quizás de las ciudades sostenibles. Pero en la medida que la crisis ambiental ha venido escalando, nos hemos dado cuenta que hay más cosas detrás del tema ambiental por mejorar. Y entre ellas, pues, este grupo de científicos que pensaron en los objetivos que se deberían cumplir, incluyeron las que les acabo de mencionar. Piensen en algo, el fin de la pobreza. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible? Y además, más interesante aún la pregunta, a través de la labor de la ingeniería, ¿es posible llegar o contribuir al fin de la pobreza? Porque hay algo importante en esto. Es casi una obligatoriedad apuntarle a los objetivos del desarrollo sostenible cuando
se está pensando en proyectos, y cuando se habla de proyectos de infraestructura, mucho más. ¿Cómo se vincularía un proyecto con este objetivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien podría deducir algo o decirme algo al respecto? ¿Cómo podría vincularse esto? Les voy acá a compartir un elemento, un video, para que nos demos cuenta cómo es que, en cierta medida, lo que les acabo de mencionar a través de obras de infraestructura le apuntan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. El video que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con una obra de infraestructura que se construyó en Cartagena, que conecta Cartagena con Barranquilla. Se llama el viaducto El Gran Manglar, ¿vale? Me avisan cuando puedan ver el video en pantalla, por favor. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Compañeros? Sí, cómo no. Sí, señor. Sí, señor. Sí, se alcanzó a ver bien. Vale, gracias. ¿Se está escuchando? No, no, señor, no se escucha. Un segundo, porque acá en Teams no sé cómo activar O el si audio. quieres, no queda mejor, nos compartes el link por el chat del grupo y lo vemos y retomamos. Vale. Sin embargo, no sé si haya aquí esté presente alguien de aula para indicarme si se puede presentar con audio. Y le daré el control del aula a los otros, a los que alguien tenga el video. ¿Perdón? No. Los otros compañeros de aula comparten ese video y que ellos tomen el control de la llamada y que ellos tomen el video. Les voy a compartir el enlace, como dice su compañero, mejor, para que puedan tenerlo ahí y retomamos con la clase, para no perder tanto tiempo en esto. Claro, un segundo. Estoy copiando lo que no es. No lo he copiado. No me deja. No sé qué hacer acá.
¿Cómo se llama el video, profe? Ya lo digo, ¿cómo se llama? Ya, es que tengo desactivado el chat yo acá. No me había percatado de eso. Acá me dice Aula 247 que no pueden sincronizar porque estoy transmitiendo, pero no entiendo. Es esta plataforma para mí es un poco extraña para el que me esté escuchando ya en aula. No la manejo, entonces ni modo. No sé, les voy a dar el nombre del video. Vale, gracias. Me dicen que está en la plataforma del video. ¿Me confirman si ya está el enlace, por favor? Ahí está, gracias Manuel por el enlace. El video dura 3 minuticos, entonces son las 7:41. En 5 minuticos eh, volvemos a retomar. Gracias.
Hola compañeros y compañeras. ¿Pudieron ver el video? Sí, profesor. Vale, listo. Es muy cortico realmente. Es un reportaje del canal Caracol, aunque existe un corto similar de ese tamaño, hecho para un comercial en el Discovery Channel. Creo que lo produjo Argos, si no estoy mal, porque ellos fueron parte de la construcción de ese puente. Y no sé si ustedes se dan cuenta, el viaducto también participó Mario Huertas, que entrevistan al representante legal que es Giovanni Tarazona. Lo conozco porque alguna vez en los trabajos ambientales que tuve la oportunidad de hacer en vías, lo conocí. Y también cuando trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente, en el tema de licenciamiento, en alguna ocasión también tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos. Sí notaron ustedes todo lo que ellos hablan respecto a la sostenibilidad del puente, especialmente con el tema de los pescadores. ¿Alguien me podría hablar acerca de eso? ¿Qué pasaba con esos pescadores? ¿Lo recuerdan? Que respetaban el espacio en el cual ellos hacían las cadenas de pesca. Qué pena, no se escucha muy bien. Pues sí, no, pero lo que pasaba ahí en el proyecto que respetaba mucho el espacio de pesca para las comunidades aledañas, no afectaba para nada el trabajo de la naturaleza. Miren ustedes, gracias por tu comentario. Muy bien, miren ustedes la mismísima estructura del puente. Esas bases o pilones, o no sé cómo lo llaman ustedes desde la ingeniería, tienen o generan el suficiente espacio como para que no solamente circulen los pescadores, sino también todo lo que navega o nada en el agua, si se puede decir de esa manera. Los pilotes, gracias Jorge por tu aporte. Qué pena con ustedes. Esos pilotes están construidos, diseñados de tal manera que de cierta manera no alteran los ciclos biológicos que están o que caracterizan ese ecosistema, que es un ecosistema de manglar. Yo ayer les decía que los manglares son súper importantes porque son las salacunas de los peces, las salacunas de los peces del mar. O sea que si hablamos de salacunas y de peces, inmediatamente vemos una actividad implicada ahí y es la pesca. En la medida que el puente no pelee con la naturaleza, sino todo lo contrario, se integre, porque eso es lo que dicen los ingenieros a cargo del proyecto, se integra en la naturaleza, entonces la posibilidad de que el empleo, que haya empleo entre las comunidades sigue vigente y quizás pueda aumentarse, porque en ocasiones las obras civiles generan eso, generan oportunidades de empleo, pero si el proyecto se integra a la naturaleza, pues no solamente va a generar empleo, sino que va a respetar los ya existentes. En esa medida, estamos hablando que ese tipo de proyectos está apuntándole al objetivo del desarrollo sostenible que les acabo de mencionar. El objetivo número 1, que es el fin de la pobreza. ¿Lo habían pensado ustedes de esa forma? Bueno, la estrategia más acertada o la herramienta más apropiada para poder valorar esos posibles eh, impactos positivos que generan sus proyectos es justamente la evaluación de impactos ambientales. Pero claro, una evaluación de impactos ambientales que ayuda al diseño. Noten ustedes que es justamente, primero se toma el análisis de impacto ambiental y eso se lleva al diseño y luego sí se construye. Pero en la mayoría de ocasiones en Colombia, como les comentaba ayer, en la mayoría de casos, lo que se hace es todo lo contrario. Primero se diseña y se mira después los impactos ambientales y por lo tanto los desastres son masivos. El caso contrario a lo que estaban viendo ustedes en el video, lo que estaban viendo en la ciénaga de Cartagena, es justamente la ciénaga grande de Santa Marta. Creo que ayer también se los mencioné. Un proyecto vial, también igual de interconexión entre dos ciudades, que taponó la ciénaga, porque no fue considerado o no se hizo un viaducto en su momento, en la década del 70. Y la catástrofe ambiental fue de dimensiones gigantescas. Miles de personas perdiendo su empleo, enfermedades, todo el manglar muerto, los corales dañados. Bueno, ustedes se imaginarán qué tanto pudo haber afectado eso.
En la actualidad creo que la Ciénaga Grande, la carretera se levantó también a través de un viaducto, pero no con el de las características del que ustedes acaban de ver. Inclusive el asfalto, ¿sí escucharon? Es un asfalto que cumple la norma, ¿no? Porque ya prácticamente es obligatorio que al fabricar asfalto se combine con el caucho. Es una forma de reciclar el caucho. Eso ya está, creo que en un decreto. No lo conozco muy bien. También el caucho genera, esa combinación genera poco ruido. Y si se dieron cuenta a qué apuntaba la reducción del ruido, ¿lo recuerdan? ¿Alguien me lo podría mencionar? Uy, Alejandro, tienes retorno. ¿Eres tú? ¿Me escuchas mejor? Sí, señor. Sí, señor, te escuchamos. Pues lo que se buscaba básicamente era no afectar las aves. Correcto, perfecto. Sí, claro. El mayor motor de, digamos que, de desplazamiento de aves de sus hábitats originales está asociado al ruido. Por eso es que las ciudades en general no tienen muchas especies de aves, aunque milagrosamente aparecen unas pocas ahí en algunos conjuntos residenciales un poco silenciosos, las mirras, los copetones, bueno, y otras aves de pronto migratorias que llegan a los humedales que son un poco más silenciosos. Pero algo que perturba la tranquilidad de muchas personas, especialmente de las personas que viven aledaños a las carreteras, no es el ruido del motor de los carros, es el ruido de las llantas sobre el asfalto, que en ocasiones genera muchos decibeles, especialmente en la noche. Y esta obra percibe ese problema. Hay otra cosa que el canal Caracol mostró que tiene esa obra, y tiene que ver con las aguas de escorrentía que caen al asfalto y que pues llegan a las bermas cunetas, en el lenguaje de ustedes en ingeniería. Estas aguas de la berma cuneta del puente llegan a unos depósitos que están en los pilotes y lo que hacen es esos pilotes filtrar el agua, que ya está combinada obviamente con los residuos de caucho y con aceite y con gasolina, que cae naturalmente al asfalto. Y esos dispositivos filtran las aguas y las devuelven al manglar mucho más limpias de lo que estaban en el asfalto. Se está pensando de manera sistémica en todos los posibles problemas que una obra de ingeniería y sus impactos pueden ocasionar sobre los ecosistemas. Pero vuelvo y me repito porque esto es importante. El ejercicio primero es la evaluación de impactos ambientales y cómo la evaluación de los impactos ambientales puede afectar positivamente el diseño de mi obra y de cierta manera hacer que la obra que esté proyectando pueda ser realmente considerada como sostenible. Acá no solamente se piensa en el panel solar, como usualmente se hace en muchas obras y le colocan la etiqueta de sostenible simplemente porque le coloqué un panel solar, no. El panel solar está integrado, pero hace parte de muchas otras soluciones asociadas, integradas en el mismo diseño. Entonces, noten ustedes hacia dónde le apunta la ingeniería moderna con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible cuando se entienden de manera acertada, ¿no? Porque en ocasiones, para poder simplemente salir del paso, hablamos de objetivos del desarrollo sostenible de manera independiente. Acá no solamente se está solucionando el problema de hambre, también se está solucionando, o se le apunta a solucionar, al problema del empleo. También, quizás, al de la equidad de género, por la cantidad de mujeres que participan en el trabajo, en las labores de pesca. Bueno, hay muchas cosas asociadas en relación a los impactos positivos. Yo siempre, cuando dictaba evaluación de impactos ambientales en la Universidad Piloto, les recalcaba a mis estudiantes el potencial que tiene el ejercicio de la evaluación de impactos ambientales en relación a la posibilidad de vender proyectos. Los impactos ambientales positivos son esa puerta de entrada, esa tarjeta que le presento a las personas que financien en la medida que mi proyecto realmente se convierte en algo sostenible y que puede ser vendible, porque al final el objeto de nuestro trabajo es vender a los clientes, y los clientes modernos, especialmente el Estado, compra proyectos que apunten a la sostenibilidad o al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Les voy a compartir de nuevo la diapositiva.
que para este computador en el que estoy es un poco complicada. ¿Sí la están viendo, compañeros y compañeras, los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, señor. Gracias, muy Sí, amable. señor. Listo. Miren esto además. ¿Qué tanto podría una obra civil, por ejemplo, apuntarle a la educación de calidad? Un proyecto de estos como las vías, bien, digamos que bien diseñadas, integrando estos objetivos, permitiría, por ejemplo, que los niños puedan acceder fácilmente a sus escuelas, de manera rápida y segura, por ejemplo. También al tener pescadores que tengan más oportunidades de capturar peces y comunidades que puedan vivir de ese mercado, pues van a tener mejor salud. Y también agua limpia, porque, como les explicaba, todo el agua que está pasando por este puente está siendo tratada de manera económica, porque utiliza la gravedad. Los filtros que están colgados en los pilotes utilizan la gravedad para que el agua pase de manera constante a través de ellos y caiga al mar. También está proporcionando ese trabajo decente, no solamente en las obras, porque en muchas ocasiones el político de turno dice, sí, vamos a construir muchas obras en Bogotá y vamos a generar empleo para no sé qué tantas personas, pero es un trabajo temporal, por 2 o 3 años. Las soluciones deben ser a largo plazo o apuntarle en la medida de lo posible. Y claro, en el modelo de una obra nunca va a haber, es muy poco probable que haya un trabajo a largo plazo para muchas personas, obviamente. Pero las cosas que se hagan alrededor, las mejoras y todas las cosas que se integren alrededor de la obra, sí pueden generar trabajo decente, con dignidad, ¿no? O sea, me refiero, no un trabajo asociado a la venta ambulante, porque eso no es trabajo decente, por supuesto que no. Trabajo decente debe ser un trabajo que le pague por lo menos a las personas, los parafiscales, ¿no? Que tengan salud, que tengan pensiones, eso es trabajo decente, por supuesto. Este tipo de obras le apuntan al crecimiento económico y ya todos sabemos que justamente las obras de infraestructura están pensadas en eso. También se podría hablar de planeación urbana para reducir las desigualdades en el POT, y ese es un tema más complejo que hace parte de de un área del conocimiento llamada la ecología urbana y la ingeniería ecológica, que es un poco más denso, pero igual se los menciono. Hablamos de ciudades y comunidades sostenibles ya en conjunto, ¿no? No solamente el puente y las comunidades que están ahí, pescadores, sino también la ciudad de Cartagena, la ciudad de Santa Marta, de Barranquilla, y cómo estas ciudades se interconectan y se vuelven sostenibles en conjunto. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas más, pero pasemos, no sé si están viendo la diapositiva de los impactos ambientales, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Pasé otra vez a la de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Qué pena con ustedes acá. Revisemos de nuevo. Ya. Listo. Listo. ¿Pueden ver esta definición de ambiente? Sí, señor. Entonces, todas estas cosas nos conducen a un nuevo modelo de percepción del ambiente. Miren ustedes, entonces, que el ambiente dimensionado desde esa postura, o sea, pensando en la forma de cómo, cuando yo hago una obra, afecto muchas cosas. Un ambiente que son una suma de elementos, es mucho más que una suma de elementos, es una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes, y que reconoce el valor intrínseco de todos los componentes de los sistemas, donde el hombre es apenas uno más. Fíjense el modelo del puente, por eso les presenté el video. El puente no solamente está pensado en el crecimiento económico, ¿no? Como usualmente se piensa en las vías en Colombia, interconectar para poder movilizar carga y pasajeros. No, se está pensando en el bienestar de los pescadores, se está pensando en el bienestar de las aves y de todo el ecosistema en general. Se reconoce entonces que todos los elementos son interdependientes, que el desarrollo económico
no solamente depende del transporte y de la velocidad en las vías, no, para nada. Ese es un componente apenas, otro más. No es que se deje de lado, por supuesto, no, es otro más. Pero también reconocer otros valores intrínsecos detrás de esa obra de infraestructura. Y eso es a lo que yo quiero apuntarles a ustedes, interconectando este tema del ambiente con el tema de la ingeniería. El ambiente es un sistema entonces de elementos interconectados que persiguen un objetivo común. Y esta, digamos que es la definición más importante en relación al ambiental y que tiene relevancia desde el punto de vista de la legislación ambiental colombiana, especialmente pensando en esto. ¿Ven la diapositiva de la legislación? Sí, señor. Vale. Entrando ya en materia con respecto a la legislación, por supuesto. Desde el año 74 se ha venido constituyendo un marco reglamentario para poder ejercer ciertas obligaciones sobre las personas que afectan, personas naturales o jurídicas, por supuesto, que afectan el entorno o el medio ambiente. Hablamos acá que Colombia tiene prácticamente la legislación más antigua de Latinoamérica, junto a México. De pronto México antecede 4 años a Colombia. De hecho, en Estados Unidos, la primera legislación ambiental nació en el año 68 también. Y es interesante esa historia de Estados Unidos, porque es la primera legislación ambiental del mundo, pero fue impulsada de cierta manera por el movimiento hippie del momento. Aquí en Colombia también sucedió algo similar. Julio Carrizosa, que es un ambientalista muy reconocido en el ambiente colombiano, ya un señor de edad, creo que Julio tiene 76, 80 años, un ingeniero civil, justamente, que fue a hacer su posgrado, su maestría en Estados Unidos en la década del 60, trajo estas ideas, ¿no? De lo ambiental a Colombia, y él fue el promotor del decreto 2811 del año 1974 de Linderena, ¿no? Que esa fue la primera entidad ambiental que tuvo Colombia. Hasta el año 91, que llegó la Constitución, se hablaba ya del tema ambiental como algo serio, como algo importante. Se habla también de que la Constitución del año 91 fue porque ya hay otras, fue la Constitución más ambientalista de su momento, integrando ese famoso artículo 81 donde dice 78, 79 y 81, si no estoy mal, donde dice que el ambiente es un derecho de todas las personas. Eso no existía en muchas constituciones, mucho menos en las latinoamericanas. Luego nace la ley más importante ambiental, la Ley 99 del año 93. Por supuesto, la Ley 99 del año 93 surge a partir de la Constitución del año 91, pero también de un compromiso que les mencionaba la clase pasada, que es la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro del año 92. Estos dos elementos, la Constitución y la Cumbre de Río, donde Colombia firma 32 principios, hacen que se cree esta ley 99 del año 93, donde prácticamente se articula todo lo ambiental. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se elimina el Inderena, el antiguo Inderena, que pues tuvo sus funciones importantes en su momento en la década del 70 y el 80. Se crean las corporaciones autónomas regionales, las CAR, se les dan las funciones, etc. Y también se crea por primera vez la evaluación de impactos ambientales como una herramienta técnico-administrativa jurídica para evitar el daño ambiental de las obras, proyectos o actividades. Y miren ustedes qué tanto se ha reinterpretado la Ley 99 del año 93. Esta sigue siendo la ley marco, ¿no? Los decretos que se han venido surgiendo a través de los años, como ustedes los ven acá, simplemente son reinterpretaciones. Para ser más claro, para que ustedes lo comprendan, lo que sucedió a través de la historia es que los políticos se han dado cuenta que la Ley 99 del año 93 fue un error en la medida que notaron que era un obstáculo para las actividades económicas a las que Colombia se enfrentaba tras la apertura económica de César Gaviria en el año 92, si no estoy mal, en el año 91-92, cuando surgió la famosa apertura económica o los tratados de libre comercio.
esa posibilidad de que entraran grandes multinacionales a aprovechar los recursos naturales, se vio prácticamente imposibilitada por la Ley 99 del año 93. Los decretos 1753, no. Hubo dos decretos del año 95-97 que no están acá mencionados, que trataron prácticamente de eliminar la necesidad de evaluación de impactos ambientales por justamente el debilitamiento de las posibilidades de que una multinacional pudiera entrar al país y hacer el desaguisado, ¿no es cierto? Destruir todos los recursos naturales. Por primera vez, en el año 2011, en el gobierno de Santos, el tema ambiental se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo vuelve a hacer en el año 2015. ¿Por qué razón se integra el tema ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, porque es que ustedes saben, durante el gobierno de Santos y el gobierno de Uribe, el principal motor económico de Colombia era la minería, y lo sigue siendo, por supuesto, y el petróleo. Y estas dos actividades son muy agresivas desde el punto de vista de lo ambiental. Agresivas. La clase pasada vimos el caso de la minería. Y la Ley 99 del año 93 imposibilitaba de muchas maneras o maniataba al Estado respecto a la necesidad de ser más laxo, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Las legislaciones ambientales muy rigurosas cuestan a los explotadores de los recursos. Cuestan mucho. Por eso es que la minería ya no se hace desde a mucho en Estados Unidos ni en Europa. La minería se desplazó a los países en vías de desarrollo, en África, Latinoamérica y Asia, donde las legislaciones ambientales son menos rigurosas y las multinacionales pueden entrar con más fuerza y sacar el producto a un precio más económico. Esa es la razón por la cual el debilitamiento de la legislación ambiental se empezó a hacer desde el año 94, casi que un año después de que se promulgara la Ley 99 del año 93. Increíble, ¿no? Eso parece como el borracho que hace las promesas del 31 de diciembre, ya no voy a tomar más y voy a ser mejor persona el próximo año, pero el 2 de enero ya se le está olvidando todas las promesas, ¿no es cierto? Le está embarrando de nuevo. Algo así sucedió con Colombia. Firmó unos acuerdos en Río de Janeiro del año 92, 32 principios, se embriagaron de la dicha saliendo en los diarios, en la prensa, en los noticieros, mostrando que Colombia realmente tenía un compromiso ambiental. Firmaron deliberadamente, se aprobó por la Corte Constitucional, porque recuerden que la Corte Constitucional se creó en el año 91, en el año 92 ya estaba en funciones, se consideró constitucional los acuerdos de Río de Janeiro, se implementaron en la Ley 99 del año 93, pero ya en el año 94 se estaban incumpliendo de manera masiva. Somos, como país, desleales. Lo curioso de todo es que si un país incumple con tratados de comercio internacional, son castigados severamente. Pero esto del ambiental, como no le importa a nadie, entonces, pues, las naciones pueden incumplirlo en diferentes grados sin que les pase absolutamente nada. Ustedes ya saben, acá en Colombia, el modelo del ambiental inclusive le cuesta la vida a miles de personas, ¿no? Tratar de defender la Ley 99 del año 93. Eso es lo que hacen en esencia los ambientalistas cuando se reúnen con las comunidades. Porque es que la naturaleza de los proyectos en Colombia incluye la participación ciudadana, porque son los directamente afectados por las obras y proyectos o actividades. Lamentablemente, en la medida que los decretos han venido reinterpretando la Ley 99 del año 93, la participación se ha ido eliminando. Se restringió. El decreto 1076 del año 2015, que es el decreto vigente, el que ustedes pueden consultar porque ahí está todo, desde los permisos hasta las licencias ambientales, ese es el marco normativo colombiano, el decreto 1076. Lo que hace el decreto 1076 es recopilar los demás decretos y reinterpretar a su modo la Ley 99 del año 93. En el decreto 1076 del año 2015 ya no se habla de participación para toda la gente, como dice la Ley 99, sino una participación restringida a comunidades especiales, los indígenas, las negritudes y los raizales. Creo que en los últimos años entraron los gitanos, si no estoy mal, en ese grupo.
Las únicas personas que tienen derecho a participar, o sea, a decir si le conviene o no un proyecto en su comunidad, en su territorio, son estos grupos que les acabo de mencionar. Mientras que los campesinos y las demás personas no tenemos la posibilidad de opinar, simplemente de ser informados. Mire, por su casa va a pasar una carretera, ¿me vende o me vende? Y ustedes saben que acá hay una ley de expropiación. Claro, ya se expropia hace mucho tiempo, pero hace mucho rato. Y ustedes lo conocen desde el ámbito de la ingeniería, ustedes que trabajan, porque la mayoría de los que están en esta clase, en este seminario ambiental, si se puede llamar así de esa forma, han tenido que toparse quizás con ese tipo de proyectos donde se les compran las personas, o si no venden, se les expropia después de 2 años, si no estoy mal, según la ley. Se les expropia. No tienen derecho a opinar, simplemente el proyecto se considera como de beneficio común y por lo tanto debe sacarse a esas personas, a esos grupos de personas de esos territorios que están contemplados para esos proyectos, ya sean petroleros, mineros o las vías. Acá es más común que suceda eso con el tema de vías, porque la malla vial en Colombia se sigue ampliando y ya se hablaba de proyectos 4G, ahora se habla de proyectos 5G y seguramente seguirán los 6G y no sé cómo evolucionará eso. Pero pasemos a hablar un poco acerca de esa herramienta que les acabo de mencionar, conocida como evaluación de impactos ambientales. Miren ustedes, el principio de Río de Janeiro. No sé si estoy estoy compartiendo esta diapositiva que dice los POA requieren de ella. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Ok. Miren ustedes, ¿cuándo un proyecto, obra o actividad requiere de una licencia ambiental? Bueno, a pesar de que el decreto 2811 del año 74, que es muy conocido a nivel ambiental porque es el famoso Código de los Recursos Naturales, dice que todo proyecto, obra o actividad requería de licencia cuando deterioraba gravemente los recursos naturales renovables o el ambiente al introducir modificaciones. Eso es lo que hacemos día a día con las obras civiles, introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. En la Convención del Río de Janeiro se llega más o menos a un consenso similar, pero noten ustedes la diferencia. Dice, cuando produzca un impacto negativo considerable en el ambiente. Pasa de grave a considerable. En ese sentido, la Convención del Río de Janeiro del año 92 habla de una manera más rigurosa, ¿no? Porque cuando se habla de deterioro grave, entonces estamos hablando de que solamente los proyectos que requieren licencia ambiental deben deteriorar de manera gravísima, o sea, destruir por completo lo que está a su alrededor, y pues no, porque hay proyectos que quizás no parezcan destruir el entorno de manera agresiva, pero produzcan modificaciones considerables o notorias en el paisaje. De pronto desde el ámbito de la ingeniería no se perciba tanto, pero la porcicultura, por ejemplo, la porcicultura genera modificaciones considerables en el paisaje, especialmente con el vertimiento de los excrementos de los marranos. Son súper contaminantes y dañan el suelo y bueno, hay muchos impactos significativos y en apariencia un criadero de cerdos no parece tan dañino. Por eso, desde el punto de vista del decreto 2811, introducir esto de deterioro grave generaba ahí un ruido, ¿no? Maluco. La Convención del Río vino a mejorarlo un poco y por supuesto la Ley 99 del año 93 lo incluyó. Acá habla de impacto considerable, pero la Ley 99 fue mucho más allá. Es mucho mejor porque hablaba de toda actividad, proyecto, obra o actividad que afecte significativamente, o sea, integraba un elemento de probabilidad dentro de los daños que podrían causar las obras, proyectos, actividades sobre el ambiente. Lamentablemente, el decreto 1076 reinterpretó la ley 99, como les acabo de mencionar, y prácticamente volvimos atrás. Fue un retroceso. Noten ustedes que en este decreto, en el artículo 1.3, prácticamente es el mismo artículo 28 del Código de los Recursos Naturales obsoleto
del año 74. ¿Qué dice la Ley 99 del año 93 sobre los estudios de impacto ambiental? Que es nuestro foco. Recuerden, el estudio de impacto ambiental es el insumo para hacer que nuestros proyectos sean realmente sostenibles. Habla de que los estudios de impacto ambiental son instrumentos básicos para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. Instrumento. Y miren algo interesante. Instrumento para la toma de decisiones. O sea, de cierta forma la ley 99 del año 93 le está diciendo al constructor, venga, haga estudios de impacto ambiental para diseñar, porque son un instrumento para la toma de decisiones. Pero como les mencioné hace un rato, acá las cosas suceden al revés. Primero se diseña y luego se estiman los impactos ambientales. El caso del metro de Bogotá es un ejemplo de lo que les estoy mencionando, especialmente el diseño aéreo. Lamentablemente, en la actualidad, los sistemas masivos de transporte no requieren de estudios de impacto ambiental. Lamentablemente, porque los impactos que generan estos sistemas son masivos, especialmente impactos sociales y económicos. Sin embargo, no se requiere de este instrumento. En el gobierno de Uribe se eliminó la necesidad de este instrumento para los sistemas de transporte masivo. Quedaron excluidos de este modelo. Acá es donde yo les reitero de nuevo esta gran posibilidad del estudio de los impactos ambientales. Cuando se habla de estudios de impacto ambiental para sacar licencias ambientales, estamos hablando de algo que realmente es complejo porque involucra diferentes componentes en estudio. Se habla de impactos ambientales desde el punto de vista socioeconómico, impactos ambientales desde el punto de vista biótico, impactos ambientales desde el punto de vista biótico, y por supuesto, para poder analizar los impactos ambientales dentro de estos tres grandes sistemas, se requiere una playa de profesionales y de instrumentos que cuestan mucho dinero. Un estudio de impacto ambiental para una obra o proyecto de actividad de grandes dimensiones, por ejemplo, carreteras 4G, 5G, proyectos petroleros, mineros, puede quizás costar 500, 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones de pesos. O sea, noten ustedes que al final pesa muchísimo dentro del presupuesto de un proyecto, pero muchísimo. El ejercicio que yo me he dado cuenta dentro de los programas de ingeniería civil y de arquitectura es que usualmente no se estiman estos costos dentro de los diseños que los estudiantes aprenden a hacer. En absoluto. Se toman en cuenta muchas otras cosas. Las mamposterías, las bases, las subbases, no sé, todo lo que ustedes manejan ahí y lo integran dentro de los presupuestos, pero lo ambiental casi que queda de lado a pesar de que es enormemente costoso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos constructores se topan con ese costo en el camino, se lo topan y tienen que asumirlo porque necesitan sacar licencias o permisos. ¿Y cómo se lo topan? Entonces procuran sacar muy poco de ese presupuesto para poder cumplir con ese requisito ambiental que es del orden legal. Ya se los acabo de mostrar a través de todas esas legislaciones. Sería, digamos que, muy ambicioso para este espacio poderles mencionar en concreto qué es lo que hay dentro del decreto 1077 del año 2015, un documento que tiene como 800 páginas de muchas cosas. Pero les estoy hablando más o menos acerca de qué se trata, ¿no es cierto? Y qué integra. Es casi que descontextualizado desde el punto de vista de la obra civil. Lo tienen que asumir ese costo, claro. Entonces el tema ambiental se convierte en una carga para los proyectos, en vez de una oportunidad, ¿no? Que es lo que nos entrega la posibilidad de hacer estudios de impacto ambiental, una oportunidad de negocios, el mostrar los impactos positivos, porque en el ambiente no solamente hay impactos negativos, también tenemos impactos positivos. Miren ustedes acá en esta diapositiva, perdón por pasarla tan rápido, qué pena con ustedes, pero me da la oportunidad de mostrarles la posibilidad de esos impactos.
miren lo que está sucediendo con un impacto ambiental y su definición. Un impacto ambiental es el cambio de un parámetro ambiental en un periodo de tiempo específico sobre un área definida como resultado de una actividad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Un parámetro es algo que se puede medir. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua. Yo lo puedo medir, ¿no? Seguramente ustedes en sus universidades tuvieron laboratorio de calidad de aguas y podían medir un parámetro en particular del agua. Si aumentaba el oxígeno, si el oxígeno disminuía, pues entonces estaban hablando de un parámetro de calidad del agua. Si el oxígeno disuelto disminuye en un cuerpo de agua, la calidad ambiental de ese cuerpo de agua se disminuye. Usualmente, cuando los proyectos vierten residuos sobre los cuerpos de agua, están disminuyendo la calidad ambiental de ese cuerpo de agua. Por eso, en algunas ocasiones las autoridades ambientales les obligan a los proyectos implementar plantas de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de que ese parámetro no cambie mucho, porque está generándose un impacto ambiental debido a eso. Hay otros proyectos, por ejemplo, que aumentan los decibeles de ruido cuando se taladran con esas grandes máquinas sobre el suelo, por ejemplo, cuando se hacen demoliciones con maquinaria pesada, no sé, hay un aumento considerable. En ocasiones se piensa en la salud humana, ¿no? Y les recomiendan a los obreros usar pues sus equipos de seguridad tapados, ¿cómo se llaman estos? Los audífonos, bueno, los que utilizan ahí para reducir la cantidad de ruido, pero no se piensa, por ejemplo, en las aves y la posibilidad de que se ahuyenten por culpa de esta gran cantidad de ruido. O los vecinos que pueden estar afectándose por el tema del ruido. El parámetro decibeles aumentó. Ya hay una disminución en la calidad del ambiente. Fíjense entonces que el reto de la evaluación de impactos ambientales es justamente detectar todos esos posibles cambios en los parámetros y generar planes de manejo ambiental para contenerlos, para mitigarlos o prevenirlos. Algo así. Qué pena de nuevo con ustedes, que toca ir un poco rápido por cuestión de tiempo, pero si ustedes desean ampliar el tema o quieren que yo les hable un poco más, pues por medio de la ingeniera Jimena o de Aula, miramos si se puede generar otro espacio para eso. Acá les tenía, ¿pueden ver el Word? Sí, señor. Sí, señor. Esto es una ficha de manejo ambiental. Seguramente algunos de ustedes ya las conocen y están habituados con ella. Miren los elementos clave que tiene. Para hacer una ficha de manejo ambiental como esta, un plan de manejo ambiental, se deben detectar primero los impactos en cada uno de los componentes principales del entorno, socioeconómico, biótico y abiótico. Por ejemplo, en este caso, se detectó un impacto, el aumento de fenómenos de movimientos en masa. Por ejemplo, cuando en las vías intervienen taludes, usualmente sucede esto. El profesional que detecta este impacto es el geotecnista, con regularidad, o los geólogos. Pueden de alguna manera deducir que la intervención de un talud en particular puede aumentar los fenómenos de movimientos en masa. Pero la autoridad ambiental no se queda con los brazos cruzados y bueno, ahí va a haber un aumento en los fenómenos de movimiento en masa y ya, ¿sí? No, les va a decir, venga, ustedes deben hacer un plan de manejo ambiental para mitigar, prevenir, corregir o compensar el aumento de ese fenómeno de masa. ¿Qué actividad lo hace? Bueno, el retiro de la capa vegetal, el talar árboles en una pendiente muy pronunciada. Ese simple hecho debilita los suelos y los hace susceptibles a un derrumbe. Se debe hacer algo para evitar eso con la construcción de esa vía, ¿no es cierto? Entonces, la medida de manejo son todas esas acciones que se hacen desde la ingeniería para evitar que ese impacto suceda. Por ejemplo, entonces estamos haciendo una actividad preventiva, o quizás ya suceda, no haya forma de controlarlo, entonces corregimos o mitigamos, o quizás lo compensamos,
en la medida de que ya sucede ese impacto y pues la única forma es compensar de otra forma lo que se perdió. No sé si ustedes conozcan el puente que construyeron en la vía entre Guaduas y Villeta, si no estoy mal, que también es otra obra de Mario Huertas. Un túnel que es un túnel puente que es como de solo pilotes. En esa zona de Guaduas, el problema en esa vía, que todavía no se ha ampliado, bueno, la zona que ya está ampliada, si no estoy mal, tiene un problema grave, que es justamente los fenómenos de movimientos en masa. Y había un desafío. No había forma de detenerlos. Y los túneles no eran una solución viable. ¿Qué fue lo que hicieron de manera correctiva y mitigatoria? Bueno, permitir que el derrumbe pase por encima del túnel, pero también permitir que en la medida que el derrumbe pasa o el movimiento en masa pasa, pues la estructura se mueva con el paso del movimiento en masa de todo ese material. Noten ustedes entonces que el diseño de nuevo está integrado en la naturaleza. No se está peleando contra la naturaleza, no se están construyendo grandes estructuras de concreto para retener el talud, porque no va a hacer absolutamente nada. Se va a perder mucho dinero. Se está construyendo algo que, y de hecho de cierta manera, se mueva con el mismo suelo. Ese puente tiene premios internacionales de diseño por esa razón. En ese sentido, como les digo, se está generando un PMA correctivo mitigatorio, o sea, un plan de manejo ambiental preventivo, correctivo y mitigatorio. Compensatorio no, porque compensatorio es cuando algo pierde y se compensa por algo. Por ejemplo, cuando talan árboles en un proyecto, la autoridad ambiental les dice, me tienen que compensar, y hay un manual de compensaciones que está aprobado por el Ministerio de Ambiente. Entonces dice, si ustedes tumban un pino, me tienen que poner un pino por otro pino. O si tienen que talar, por ejemplo, una magnolia, porque está en medio de su construcción, y la magnolia es una especie de árbol que está en riesgo de extinción, lo más apropiado es que la autoridad ambiental les diga, no, me tienen que hacer un bloqueo y traslado. Entonces ya contratan a un ingeniero civil, bloquean el árbol, cogen y lo levantan y lo pasan a otro lugar. A veces los árboles son tan pesados que tienen que utilizar grúas que levantan grandes cargas para poder llevar esos árboles de un lugar a otro, claro, con costos elevados. Y acá entra otro componente importante, los planes de manejo ambiental para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales cuestan mucho dinero en ocasiones. Otros no tanto. Por ejemplo, los pasos de fauna. Si ustedes van a Medellín, encontrarán como unos puentes de madera que cruzan de un lugar a otro en las vías, y en otros lugares de Colombia también existen. Los hacen justamente para que las vías no bloqueen el paso de los primates y de otros animales que viven entre las copas de los árboles. Todos esos son planes de manejo ambiental que son correctivos y mitigatorios. En el día a día de las obras civiles, como les mencionaba, estos planes de manejo ambiental se elaboran mucho después de que esté hecho el diseño del proyecto. Pero lo ideal para que un proyecto sea sostenible sería que estos planes de manejo ambiental se utilizaran para hacer o diseñar el proyecto. Bueno, digamos que ese es el mensaje, se los he repetido casi toda la clase, ese es el mensaje final de esta clase que yo les he presentado muy rápido, con algunos temas ambientales, empapándolos sobre los modelos, sobre un poco de la legislación ambiental y esto que trata de los estudios de impacto ambiental. Para que también ustedes tengan en cuenta algo, los estudios de impacto ambiental no se deben limitar a sacar una licencia ambiental, que es digamos que el permiso que entrega una autoridad ambiental grande como una corporación o como la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. No, los estudios de impacto ambiental se pueden hacer a una escala menor en cualquier tipo de obra, proyecto de actividad y pueden ser un instrumento, como mencionaba anteriormente, una herramienta muy válida para poder hacer que sus proyectos se vendan
poniendo delante todos los impactos positivos que las obras pueden causar en la población, así como el puente Manglar, ¿no? Genera empleo entre los pescadores, empodera a las mujeres, así también se deben vender sus proyectos. La invitación es acá a que dejemos un poco de lado, que reflexionemos respecto a la perspectiva que tenemos frente a las obras, proyectos o actividades relacionadas simplemente con paneles solares y sistemas de recolecta de agua, lluvia. Son muy buenas, son muy interesantes, pero fracasan en el sentido que no le apuntan a diferentes objetivos. A veces suelen causar un efecto contrario, aumentar los costos de las obras y los beneficios reales son muy cortos. Apuntémosle a planes de manejo ambiental que pueden ser mucho más económicos y más impactantes en el sentido económico. Esa, digamos, que es la reflexión que el día de hoy les quiero dejar. Gracias a todos. Qué pena. Es que son muchas cosas que abordar. Me gustaría pues hablarles de muchas cosas más ambientales, pero bueno, hice todo lo posible por tratar de apuntarle lo que ustedes están viendo en este curso BIM. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ustedes. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, gracias. Gracias, profe.